Santiago González Varas, cortos sobre libros largos. Hoy tenemos a Fulgencio Argüelles, Letanías de lluvia, editorial Alfaguara. Fue premio de la Diputación de Alicante, premio Azorín, 1992. El libro está ambientado en Peñafonte, un pueblo pequeño asturiano, y aquí se nos describe la vida de las gentes que viven en ese pueblo, vida muy condicionada por la lluvia y por lo natural. Por el libro pasa la Guardia Civil, el cura, el anarquista, los distintos personajes con sus amores, sus penas, sus sinsabores, sus alegrías, cómo sienten el mal o el sentimiento de culpa, las mujeres que si quedan embarazadas, el tonto del pueblo, las minas, como no, el maestro. Voy a seleccionar algún pasaje porque yo creo que el mayor interés está en las narraciones que se hacen de los personajes, pero de vez en cuando también se intercalan textos bonitos. No me atrevería a decir puramente poéticos, pero sí interesantes. Por ejemplo, aquí en la página 123 de esta edición de Alfaguara se dice: Juan Jacobo, además de tocar el violín por las noches, predicaba el anarquismo entre los obreros o se inventaba amores imposibles, como el que decía sentir por la posadera Mauricia Costales. Bueno, es muy bonito esto de que se inventa amores imposibles. Se cuentan aquí las sensaciones íntimas, la manera de ser real de los personajes, como son. Y en otro lugar del libro me viene a la cabeza, también se decía que cómo es posible que un anarquista toque el violín. Me viene a la mente también aquella famosa frase de Lenin, ¿no? Cuando decía que, o cuando más bien temía, que un día los obreros descubrieran la sonata apasionata de Beethoven y entonces dejarían de creer en la revolución. Aquí esa frase esconde una gran verdad porque toda esa exacerbación de lo proletario, etcétera, pues al final no es del todo muy compatible con la estética, ¿no? Yo diría, o por lo menos por el marxismo parece que se asociaba a lo burgués precisamente. Bueno, pues no me quiero desviar del tema, aunque viene al hilo de este texto que acabo de leer. Vamos a leer otro también, de la página 101, que nos va a servir para hacer un comentario con el que podemos caracterizar la obra en general. Dice: la lluvia dejaba la peste del tedio, contaminando el aire, calando los ánimos como un tumor incurable, y los corazones se iban tornando tibios, inevitablemente apáticos. Aquella tarde lucía el sol por encima de los pontones y sin embargo aún se masticaba el sabor del tedio del día antes. Y esta otra frase de la página 251: salpicaba de amarillo el sol las hojas menudas del tilo. Y en la página 159 se dice: mi soledad es una forma de vida. Bueno, decía antes que ese pasaje referente al tedio nos iba a servir para caracterizar la obra en general y se completa precisamente con esta otra referencia a que mi soledad es una forma de vida. Y es que los personajes aquí principalmente están marcados, aparte de por la lluvia y por la naturaleza, muy condicionados, también están marcados por el tedio, la tristeza, la melancolía. Voy a hacer un comentario, no una crítica, pero sí un comentario. A mí me parece que el gran acierto de este libro es llevar a la gran novela, de hecho es un libro premiado y publicado en una editorial muy importante. Pues el gran mérito, como decía, es haber traído a la novela Asturias. Ya sé que hay muchos antecedentes, la propia regenta de Clarín, etcétera. Pero esa Asturias profunda de los pueblos y de sus gentes. Yo creo que Asturias tiene mucho recorrido todavía en plan de novela. Yo personalmente, que he vivido desde los 6 años hasta los 37 en León, toda esta literatura me resulta muy familiar y por eso hablo con un poquito de propiedad sobre este tema desde esa base. Pero también desde un punto de vista un poquito crítico, creo que los personajes al final quedan un poquito desdibujados. Es verdad que la lluvia está muy presente y los desdibuja, diríamos. Y lo que se cuenta aquí son cosas muy anodinas, al final, demasiado anodinas. Yo creo que los personajes asturianos
dan más recorrido literario, tienen más fuerza y tienen un carácter rudo, un carácter impresionante a veces, que sorprende, con mucho interés, el tema de las comidas en Asturias, el tema de una cierta exageración de costumbres. Yo creo que el asturiano da más juego todavía que el que está presente en esta novela de Argüelles, que sin embargo es un asturiano cuya vida está marcada, ¿no?, por la realidad rural de Asturias y sabe muy bien de lo que habla. Pero yo me permitiría apuntar esa reflexión. Bueno, en definitiva, un libro interesante desde ese punto de vista y aportar, como siempre hacemos, nuestro pequeño grano de arena a la difusión de libros interesantes y que han encontrado un eco e impacto editorial y social relevante. Y muchas gracias por su atención. Espero haberles entretenido en estos 6 minutillos que les he robado de su valioso tiempo. Adiós.